Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea el quien conduzca este programa a través mío, que sea el quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzca a tu Hijo Jesús. Y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de permanecer con Jesús, porque a veces en una circunstancia difícil o ante un problema, la persona se acerca a Dios y está con Dios, pero hasta que se solucione el problema. Y después se vuelve a apartar. Entonces Jesús, que nos decía que tenemos que permanecer con Él, que nosotros nunca tenemos que apartarnos de su presencia, es la única forma en la cual estamos seguros, estamos protegidos. Y fíjense que inclusive estando con Jesús no estamos exentos de problemas. Los problemas van a estar porque están en el mundo, pero la diferencia entre aquel que conoce a Dios y aquel que no conoce es que el que conoce a Dios usa su fe, se acerca a Dios con un corazón sincero, no duda, porque sabe que la duda se contrapone a la fe, no tiene miedo, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Clama a Dios y sabe que Dios le va a responder. Dice en el Salmo 34, clamé a Dios y me dio una respuesta y me libró de todos mis temores. Y realmente cuando clamamos a Dios con la seguridad de que Él nos está escuchando, con la certeza de que Él nos va a responder, Él nos responde, siempre. Dios no deja de responder una sola de nuestras oraciones, uno solo de nuestros pedidos. Siempre está atento a todo aquello que nosotros le decimos. Ahora, Jesús nos invitaba a que nosotros también estemos atentos y orando para no caer en la tentación, porque la tentación está a todos los lados. Y en el pequeño descuido podés terminar apartándote de Dios. ¿Y qué pasa con esas personas que viven apartados de Dios o viven sin Dios? El mundo no le perdona. El mundo le daña. El diablo, bien dice la Biblia, es el dueño del mundo. Y el diablo viene a tres cosas: a robar, a matar y a destruir. Sin embargo, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, Dios no falla, Dios responde, pero el diablo también está, como dice la palabra de Dios, como león rugiente viendo a quién destruir. Nosotros, ¿estamos prendidos de Dios? Llegar a Dios, siempre les digo, es muy fácil. La persona le busca a Dios, la persona clama a Dios y Dios abre un montón de caminos para llegar a Él. Pero no es cuestión de llegar, es cuestión de permanecer. Entender
que nosotros tenemos que depender de Dios, que nuestra vida tiene que estar unida, prendida a Dios, que nosotros no nos podemos apartar de Dios, ni por un instante, porque ese instante que te apartes de Dios, el diablo no va a perder la oportunidad para destruirte. ¿Cómo viene la destrucción que causa el maligno? Primero con la tentación. En tu debilidad, nunca en tu fortaleza. En tu debilidad te va a tentar para hacerte caer. En tu debilidad va a venir a dañarte, pero nunca en tu fortaleza. Siempre en tu debilidad. Después, una vez que te insista para que peques y caigas en el pecado, ahí viene lo que se llama muerte espiritual. Vos te apartás de Dios, vos cortás tu relacionamiento con Dios. ¿Por qué optaste por el pecado? Digo vos, porque puede ser cualquiera de nosotros, ¿verdad? Todos somos pecadores. Y ahí viene esa muerte espiritual, y el estar muertos espiritualmente nos lleva posteriormente a la destrucción. Con Dios solo hay construcción. Sin Dios hay destrucción. Destrucción de la persona. Y fíjense, el diablo nos destruye de adentro para afuera, porque viene a destruir nuestro relacionamiento con Dios, viene a destruir nuestro espíritu, viene a destruir nuestra mente y finalmente nos lleva a cometer el pecado. Y una vez que cometemos el pecado, estamos a expensas de aquel a quien hemos respondido. Por eso es tiempo de volver a Dios. Por eso es tiempo de acercarnos con un corazón sincero. Y fíjense, en el capítulo 1 de Isaías dice: aunque tus pecados sean rojos como púrpura, si tú te arrepientes, yo te dejaré blanco como la nieve. No importa cuál sea tu pecado, cuáles sean tus pecados. Importa que cada uno de nosotros estemos dispuestos a arrepentirnos, dispuestos a reparar el mal que hicimos, a pedir perdón a Dios de corazón. Para eso tenemos el sacramento de la penitencia y la confesión. Pues busquemos ese sacramento. Es un regalo de Dios tener a nuestra mano, pero arrepentido, con un corazón contrito, para posteriormente recibir esa gracia, ese perdón de Dios que nos da el estado de gracia y el poder estar unidos con Dios para poder permanecer con Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad.
Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de permanecer con Dios y de cómo tenemos que acercarnos a Dios. Ahora, ¿cómo permanecemos con Dios? Nuestro cuerpo necesita un alimento todos los días, que es el alimento material. Si nosotros dejamos de comer 2 o 3 días, nuestro cuerpo se debilita y nos damos cuenta que necesitamos ese alimento material para poder fortalecernos. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Cuando nosotros no alimentamos nuestro espíritu y el espíritu se alimenta con la palabra de Dios, nuestro espíritu se debilita. Por eso la propia iglesia nos da las lecturas diarias para que nosotros tengamos ese tiempo para Dios, para que nosotros leamos y alimentemos nuestro espíritu con la palabra de Dios y para que nosotros también entremos en contacto con Dios, que es la oración. Por eso es importante, todos los días nosotros tenemos que leer la palabra de Dios y llenarnos de la presencia de Dios. Esa palabra de Dios, ¿qué es lo que nos hace? Esa palabra de Dios, al mismo tiempo que alimenta nuestro espíritu, también nos purifica. También nos limpia. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, es como que esa luz de Dios se enciende interiormente en nuestro corazón. Y podemos ver nuestra vida, porque si hay una vida que podemos cambiar es la nuestra, la propia. Nadie puede cambiar la vida ajena, ni aunque sean tu hijo, ni tu hija, ni tu padre, ni tu marido, ni tu esposa. Nadie, solo la propia. Pero al leer la palabra de Dios, voy conociendo la verdad de Dios, voy viendo lo que está bien y lo que estoy haciendo mal. Y voy decidiendo en mi corazón cambiar. Y esa palabra
me limpia, esa palabra me purifica, porque voy sacando de mi vida aquello que está mal ante los ojos de Dios. Es importante saber que cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos con humildad. Esa es la virtud principal. Porque si no soy humilde, voy a ponerle pero a todo. Sí, pero yo no quiero dejar de hacer tal cosa. Sí, pero tal pecado no quiero quitar mi vida. No, así no funciona. Cuando yo me acerco a Dios, tiene que ser dispuesto o dispuesta a dejarme transformar por Dios, con el corazón abierto a esa palabra de Dios, con humildad, sabiendo de que lo que Dios me está pidiendo es para mi bien. Y, por sobre todas las cosas, lo que voy a recibir de Dios es amor, porque Dios nos da amor. Por eso esta palabra de Dios nos purifica, nos limpia, porque nos muestra, esto estás haciendo mal, esto estás equivocándote, esto tenés que cambiar. Y cuando nosotros entramos en esa obediencia, cuando nosotros hacemos lo que Dios nos pide, entonces ahí es donde entra esa purificación. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Fíjense que esto es algo que Jesús nos repite muchísimo en este capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Si nosotros permanecemos con Él, Él va a permanecer con nosotros. Ahora, si yo quiero hacer lo que yo quiera y le quiero justificar mi pecado a Dios, y Él va a esperar que yo vuelva. Él va a esperar que yo cambie. Él va a esperar que yo decida hacer. Dios respeta nuestra libertad. Siempre. Siempre. Dios respeta nuestra libertad. Pero está en nosotros el buscar sinceramente a Dios, el dejarnos moldear por Dios, el ser obedientes a Dios, el aprender a amar a la manera de Dios, el obedecer la palabra de Dios. Y ahí es donde permanecemos. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, nos dice. Nosotros tenemos que querer. Como la rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece en la planta, así tampoco ustedes pueden producir frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. Si alguien permanece en mí y yo en él, produce mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Quizás este sea uno de los ejemplos más claros que nos dio el Señor. Él es la vid. La vid es la planta de la uva y de la uva se hace el vino. ¿Qué representa el vino en la palabra de Dios? La espiritualidad. Y dice que si nosotros no permanecemos, esas ramas que no están prendidas a la vid, esas ramas no pueden producir fruto. La que puede producir fruto es la que está pegada a la planta, unida a la planta, es parte de la planta. Eso es lo que nos está enseñando el Señor. Nosotros tenemos que estar unidos a Jesús. Nosotros tenemos que estar prendidos a Él. Nuestra vida tiene que dar testimonio de Jesús. Nuestra vida tiene que ser de Jesús. Pero sin mí, dice, no pueden hacer nada. Y eso es lo que al ser humano le cuesta tanto entender, porque el ser humano muchas veces dice, es mi vida y yo hago con mi vida lo que a mí me parece. Yo voy a actuar como yo quiero. Y Jesús le va a decir, ¿y se hace eso? Hace. Pero no digas después que no te avisé, porque si te apartas de Dios, te vas a encontrar con circunstancias adversas, difíciles. Y a veces la persona dice, ¿qué hice con mi vida? Bueno,
Si te equivocaste, todos pudimos habernos equivocado. Todos podemos equivocarnos. Todos somos pecadores, como siempre les digo. Dice en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos somos pecadores. Pero lo maravilloso, lo hermoso, es que podemos volver a Dios si nos arrepentimos, si sacamos nuestros pecados de nuestra vida. Por eso el sacramento de la penitencia y la confesión, vuelvo a repetirles, busquemos ese estado de gracia. Y una vez que nos arrepintamos de nuestros pecados, volvamos a nuestro Dios y permanezcamos con Él. El que no se quede en mí será arrojado afuera y se secará como rama muerta. Hay que recogerla y echarla al fuego, donde arden. Si se quedan en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que deseen lo pedirán y se les concederá. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra! Que lo vamos a seguir analizando en la próxima vuelta. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñan de Yarañé. Estábamos hablando de permanecer con Dios, de permanecer con Jesús, y cómo Jesús nos iba mostrando tan gráficamente de que Él es la vid y que nosotros somos las ramas, y que si nosotros queremos producir frutos tenemos que estar prendidos a Él. Porque toda rama que se suelta, que se rompe, se seca. Dice, el que no se quede en mí será arrojado afuera y se secará como rama muerta. Hay que recogerlas y echarlo al fuego, donde arden. Si se quedan en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que deseen lo pedirán y se les concederá. Yo decido ser una rama seca o ser una rama que permanece en la vida. Esa rama seca, bien dice, que se rompe, no puede producir fruto. Entonces nosotros no podemos estar dando frutos a Dios cuando nosotros estamos apartados de Dios, porque cuando se rompe, se cae. Ya está apartado. Sin embargo, tengo la posibilidad de volver. Y acá dice que el que se queda, el que permanece con Jesús, y
que mis palabras permanecen en ustedes. Esta parte es súper importante, porque la palabra de Dios tiene que estar viva en nosotros. Ahora, ¿cómo me voy a acordar lo que dice la palabra de Dios si no leo la palabra de Dios? ¿Cómo me voy a acordar qué Jesús quiere de mí si yo no conozco la Sagrada Escritura? Por eso siempre les digo que somos súper bendecidos de tener un canal católico donde se enseñe la palabra de Dios, donde se hable la palabra de Dios, porque acá podemos aprender muchísimo. Y la palabra de Dios es una fuente inagotable y nunca dejamos de aprender. Pero nos pide que su palabra permanezca en nosotros. ¿Qué significa eso? Nos llama nuevamente a la obediencia, que vivamos de acuerdo a su palabra, que hagamos lo que la palabra de Dios nos dice. Y entonces acá viene una promesa de Dios. Todo lo que deseen lo pedirán y se les concederá. ¿Cuántas cosas le pedimos a Dios? Miles. Y acá nos dice, aquí está la forma, el método. La palabra de Dios tiene que ser tu vida. Bueno, pero me equivoqué, pero hice algo y arrepentite. ¿Qué es preferible? ¿Lo que el mundo te propone o lo que Dios te pide? Lo que Dios te pide siempre te va a traer bien. Nunca te apartes de Dios. Nunca te dejes llevar por lo que el mundo te propone, porque lo que el mundo te propone te va a terminar destruyendo. Y qué desesperante es cuando vemos personas tristes, angustiadas, preocupadas, sin ver cuál es el camino que tienen que recorrer, porque les falta la luz de Cristo. Por eso está en nosotros, como les decía recién, el pedir, el buscar, pero también una vez que le encontramos a Jesús, nunca apartarnos de Él. Mi Padre encuentra su gloria en esto, en que ustedes produzcan mucho fruto, llegando a ser con esto mis auténticos discípulos. El Padre quiere que nosotros produzcamos mucho fruto, dice. Pero ¿cómo vamos a producir mucho fruto si estamos en el mundo? La palabra de Dios nos dice que tenemos que aprender a vivir en el mundo sin formar parte del mundo. Que tenemos que permanecer con Jesús. Que no nos tenemos que apartar por un instante de Jesús. Y que esta palabra tiene que ser nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Yo los he amado a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo permanezco en el amor de mi Padre, guardando sus mandatos. Los mandamientos. Hay gente que ni siquiera sabe cuáles son los 10 mandamientos. Ni siquiera conoce. ¿Por qué? Porque aprendió para su primera comunión y después se olvidó. Quizá ni se haya confirmado. Acá te dice la importancia de los 10 mandamientos. ¿Saben que los 10 mandamientos constituyen la ley de Dios? Por eso cuando recibe Moisés los 10 mandamientos, recibe en una piedra que, bueno, la primera él estuvo escribiendo, ¿verdad? Después se rompieron esas piedras y entonces después recibe la nueva piedra donde están horadadas por el dedo de Dios, dice, ¿verdad? Están escritas por Dios y es interesante porque escribe en una piedra, porque la piedra pasa el tiempo, pasan los años, pasan los siglos y permanece. Y así es la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece. Los mandamientos son los mismos desde que se dieron allá en el capítulo 20 del Éxodo hasta hoy y serán los mismos siempre. Por eso Jesús nos dice en el capítulo 24 de Mateo, pasará el cielo, pasará la tierra, pero mis palabras no pasarán, todo se cumplirá. Entonces, lo que está escrito, lo que Dios pide, eso es lo que está bien. Esa es la humildad que necesitamos, el entender de que yo no voy a cambiar lo que Dios pide. Lo que Dios dice es lo que es correcto. Y yo tengo que amoldarme a la palabra de Dios
para permanecer con Dios. Por eso acá Jesús te aclara que el permanecer en el amor de Dios implica la vivencia de los mandamientos. Porque así dice, como yo guardo los mandamientos, así también permanezco yo con el Padre. Entonces, Él te está dando el ejemplo. ¿Se puede vivir? Claro que sí. Ahora, ¿qué es lo que el mundo te dice? Ni intentes. Viví tu vida a tu manera. Una vez decía un sacerdote, ¿verdad?, que le había dicho un exorcista que esa música a mi manera era la música del diablo. En el sentido de que le llevaba a hacer lo que él quería. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que todos tenemos que hacer lo que Dios dice. Que debemos obediencia a Dios. Y que es con Dios con quien tenemos que permanecer. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de permanecer con Dios. Qué hermoso entender que nuestra vida tiene que ser un testimonio de amor a Dios. Que tenemos que aprender a vivir en el mundo sin formar parte del mundo. Que tenemos que vivir todo lo que está en la palabra de Dios. No es solo saber, es vivir. En el Salmo 34 dice, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Mientras no experimentes en tu vida, mientras no pruebes, mientras no vivas, no vas a saber si funciona. Pero el día que decidas vivir de acuerdo a la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de cuán grande es Dios, de cómo Dios puede llenar tu vida de una manera diferente,
a la que el mundo llena, porque el mundo nunca llena. Por eso Jesús dice, yo les he dicho todas estas cosas para que participen en mi alegría y sean plenamente felices. Nos da la receta para ser felices. Nos da la receta para participar en la alegría de Dios, que es justamente la conversión del ser humano. El pasar de una forma de vivir mundana a una vida con Dios. Y esa vida con Dios que sea para siempre. Porque Dios transforma la vida, Dios transforma corazones. Dios te moldea de acuerdo a su voluntad. Pero vos tenés que querer, vos tenés que decir que sí. Y ahí podés llegar a esa felicidad que tanto anhelás. Dice también, ámense unos con otros como yo los he amado a ustedes. No hay amor más grande que este, dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les diré servidores porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Les digo amigos porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Fíjense, ya no somos servidores, dice, somos sus amigos. Ese amigo que nunca falla, ese amigo que está siempre contigo, ese amigo que llena tu corazón. Ese es Jesús. Nunca te apartes de Él. Aprender a decir no a las cosas del mundo. Aprenderte de Dios y a valorar lo realmente importante. Aprende que si Dios te dice, es por algo. Y si hacemos lo que Dios nos dice, nos va a ir bien. Porque vamos a estar en ese camino trazado por Dios. Ahora, no voy a tener ningún problema. No, eso no es cierto. La propia Biblia nos dice, está la casa construida sobre la roca, la casa construida sobre la arena. La casa construida sobre la roca, cayeron las tempestades. Pero su cimiento era Cristo. Y esa casa, esa vida no se desmoronó, porque en el lenguaje bíblico la casa es la vida. Ahora, la que fue construida sobre la arena, vinieron las tempestades y esa casa se desmoronó. Se destruyó esa vida. El Señor nos pone ante nuestros ojos, en nuestra presencia, la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, de acercarnos a Él y de permanecer con Él. La decisión es tuya, es mía, es de cada uno de nosotros. Está en nosotros la obediencia, el amar como Cristo nos ama, el serle fiel a Dios. Y termino con este versículo donde dice, ustedes no me escogieron a mí, soy yo quien los escogí a ustedes y los he puesto para que produzcan fruto y ese fruto permanezca. Entonces, todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les dará. Yo les ordeno esto, que se amen unos a otros. Qué hermoso leer esto y saber de que no es una casualidad ni una coincidencia que hoy estés viendo este programa, que hoy estés escuchando lo que estamos hablando. Dios nos llamó a cada uno de nosotros, me llamó a mí, te llamó a vos, nos llama a todos. A cada uno nos conoce por nuestro nombre, porque Él es nuestro buen pastor. Y nos propone que permanezcamos con Él. Nos propone que vivamos de acuerdo a su voluntad. Y como decía San Agustín, Dios propone, no impone. La decisión es de cada uno de nosotros. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, Señor, no solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te pedimos que cada palabra que hemos escuchado quede grabada y guardada en cada uno de nuestros corazones, que vivamos siempre de acuerdo a tu voluntad y que nunca nos apartemos de ella, para que así podamos permanecer prendidos a ti, unidos a ti y dándote frutos que sean agradables al Padre. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestras familias y bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Llénanos de tu paz y a donde nos vayamos, que obremos y actuemos siempre como verdaderos hijos tuyos, que nunca nos apartemos de ti y que recordemos siempre que tú nos pides permanecer contigo para que tú permanezcas en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.